A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. ¿Cómo se vive la política desde dentro de cada movimiento político? ¿Cómo se manejan los intereses e incentivos de los actores representativos frente a las aspiraciones y los temores de la ciudadanía? Todo esto en plena etapa preelectoral. Para hablar de este y otras interrogantes desde el movimiento indígena, nos acompaña Pablo Mera. Pablo, muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias por invitarnos del día de hoy. Sí, es una etapa muy dura para el país, pero también es una etapa de tomar decisiones y de cambio. De acuerdo. Les cuento, amigos, que Pablo Mera es politólogo, graduado en la Universidad Central del Ecuador, inmerso en el ámbito de los derechos de la juventud desde el año 1996, dirigente estudiantil de la Universidad Central, investigador de la realidad social en problemas de medio ambiente, agua y emprendimiento, y también minería. Desde el año 2016 hasta el año 2019 fue miembro del Tribunal Nacional Electoral del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik. En la actualidad, con el cargo de representante económico nacional del Movimiento Pachakutik y asesor directo del Coordinador Nacional. Pablo, cuéntame, ¿cómo ves la situación? Quisiera empezar, además, porque vemos cuál es tu perfil, quisiera empezar partiendo de la noción de sujeto comunitario, entendiendo como aquel ciudadano o ciudadana que es interpelado en su calidad de miembro de una comunidad para formar parte de una lucha social en un contexto determinado. Partiendo de ahí, ¿cómo es la lectura de su contexto actual? ¿Cómo es su proceso actual y el devenir cultural, social y político del movimiento? Bien, mira, justo lo que tú acabas de decir es lo importante. La organización y el movimiento social se ha logrado fortalecer durante el último año. Y eso para nosotros ha sido lo mejor que ha pasado, digamos. El mes de octubre para nosotros fue no una etapa de alegría, pero es una etapa de unidad. Una etapa muy fuerte para nosotros, un golpe muy duro de enfrentar desde abajo, desde este sujeto social. Pero eso nos dio la unidad y eso nos ha logrado reconstituirnos desde adentro. No solamente el movimiento indígena, sino varias organizaciones sociales que se han juntado alrededor de este sujeto social, ¿no? Y creo que eso es lo que nos abre nuevas perspectivas a futuro en el país. Es lo que estamos ahora tratando de mantener, es esta unidad y que no se divide el movimiento. Acabas de mencionar, hacer alusión a lo que ocurrió en octubre del año 2019. ¿Podemos hablar de la retórica del discurso? Es decir, porque a veces nos da la impresión al escucharlos que quizá la ciudadanía no lo leyó de la misma manera. ¿Cómo podemos estructurar las percepciones? Es decir, ¿qué es real y qué es un mito? ¿Qué podemos legitimar? ¿Qué ideas de territorio se legitimaron en octubre con este levantamiento que fue del 2 al 13 de octubre? A ver, yo creo que hay que partir desde primero una noción del tema ancestral del territorio. Eso para nosotros es importantísimo. Siempre en todas las comunidades, sobre todo en los pueblos y nacionalidades, se ha mantenido un cabildo dentro de los territorios, fuera del Estado. No es una representación directa del Estado, no estamos hablando de los presidentes de juntas parroquiales o de teniente político, no, sino un cabildo que es nombrado. Básicamente, personas que pueden dirigir la comunidad tanto en la forma administrativa como en la forma espiritual. Este entender del territorio, digamos, de esta organización social, ha permitido que en algunos sectores nuestros territorios puedan mantener y puedan contribuir sobre todo a
mejorar la calidad de vida de cierta parte de la población nuestra. Estos territorios también, apelando a nuestro derecho ancestral, derecho indígena, han creado sus propias reglas, ¿no? Y esto ha ayudado también y ha permitido de un trabajo mancomunado tanto con la Policía Nacional como con el Ejército, para controlar cierta cantidad de delitos. Eso es un avance que nosotros hemos tenido. Entonces, en este marco de primero entender nuestro territorio como estas organizaciones sociales existentes, tal vez no reconocidas por el Estado, pero estas organizaciones existentes han permitido que nosotros, en el mes de octubre, podamos retomar esa autonomía frente al Estado. Porque yo digo, no es un tema de alegrarse lo que pasó en octubre, para nosotros también ha sido duro enfrentar. No fue que salimos con banderas o con alegría a tapar las calles, a tratar de hacernos escuchar por el gobierno de esta manera, con fuerza. No ha sido, y eso ha sido desde 1990. El primer levantamiento fue mucho más fuerte que el que vivimos en esta última etapa del 2019. Pero reorganización de la fuerza desde el territorio permitió que el Estado por lo menos escuche en una cierta propuesta, no en todas. Acuérdense que al finalizar el paro de octubre se llegó a un acuerdo con el gobierno para diferentes etapas en el tema de salud, en el tema de educación, cosas que no se han ido cumpliendo. El gobierno tuvo con nosotros un primer acercamiento, si no me equivoco, el 5 de julio, estoy casi seguro de la fecha, del año 2017, apenas comenzó su mandato. Y nosotros entregamos una propuesta que era muy amplia, no solamente para enfocarnos en el movimiento indígena o en los movimientos sociales, sino para mejorar la calidad de vida de toda la población en el Ecuador. Llegamos a acuerdos con ellos. En octubre volvimos a repetir esto después de parar la movilización. Para nosotros era importante también parar la movilización porque era muy desgastante, muy fuerte. Y también los heridos y los compañeros que murieron, también para nosotros es muy doloroso eso. De acuerdo. En esta lógica de las reivindicaciones, identidad, pertenencia, que son por supuesto un proceso histórico y además latente, ¿cuál es su escenario actual? Hablamos de octubre, pero hoy, estamos a medio año del 2020, ¿cuál es su escenario actual? En el campo político. En el campo social y político. A ver, en el tema social, la verdad no es que estemos muy bien. Hemos estado golpeados justamente por lo que todos estamos, por la pandemia. Para nosotros es complicado la lejanía de algunas de las pueblos, nacionalidades, las comunas y la falta de médicos. Entonces estamos golpeados súper fuerte. Además, en ciertas zonas, como por ejemplo el pueblo Sarayaco, que es uno de los que más se conoce, tuvo inundaciones del río Bobonaza, 2 inundaciones que afectaron más de la mitad del pueblo. Casas destruidas, cultivos de desechos, falta de alimentación. Lo mismo nos está pasando ahora en la provincia de Orellana con el pueblo Huao. Están afectados por el coronavirus y no tenemos una atención fuerte, digamos, de parte del Estado. Y tampoco, yo en eso hay que hacer un análisis interno, tampoco hemos tenido la capacidad de la organización responder con fuerza a estas necesidades que la población tiene. Eso en el campo social, ¿no? Obviamente hemos mantenido, eso sí, la producción agrícola. Por ejemplo, los productores de la sierra, al principio de marzo, tuvieron dificultades para la comercialización, pero hemos logrado crear canales de comercialización. Están haciéndose bastante efectivos la llevada de alimentos y la compra-venta en Guayaquil, en Cuenca, en las ciudades grandes, en Manabí también. Parte de eso, algunos compañeros han estado llevando alimentos de diferentes zonas. Por ejemplo, el prefecto Yacu Pérez estuvo en varias provincias de la costa haciendo trueque, ¿no? Es decir, llevaron alimentos de la SUAY y de parte de la población se contribuyó con alimentos de diferentes especies para hacer este trueque. Eso hemos levantado. En el campo político, yo creo que todavía hay unidad dentro de la organización, tanto Pachacuti y CONAIE. Hay una unidad que estamos tratando de mantenerla. No somos una organización monolítica al interior, sino que tenemos... Y han tenido ciertos roces, ¿no? Sobre todo por las votaciones en la Asamblea Nacional. Ustedes se crearon en 1995 con el fin de representar los intereses del movimiento indígena, que en aquel momento estaba liderado por la CONAIE. Hoy que tú trabajas no solo desde el movimiento indígena, sino también desde las organizaciones sociales, ¿han cambiado los incentivos? ¿Han cambiado sus intereses actualmente en relación a lo que fueron sus iniciales ideales
en el año 95. ¿Cuáles son sus intereses e incentivos ahora? Sí, han cambiado, han variado bastante. En 1990 nuestra principal lucha era el acceso a la tierra. No teníamos la capacidad para cultivos, la tierra era arrendada en su mayoría, y parte de las reformas que se dieron en el gobierno de 1990 fue apoyarnos en ese sentido. En el momento actual no, las demandas han cambiado, y no solamente desde la organización, sino también creo que los jóvenes del movimiento indígena también están exigiendo otro tipo de cosas. Entonces aquí viene el tema de educación sobre todo, la salud, pero también el acceso y la facilidad para el emprendimiento y créditos, ¿no? Esas son demandas que tienen fuerte la juventud nuestra al interior del movimiento, es decir, ya no solamente estamos buscando trabajar en el sector agrícola, sí, hay emprendimientos que muchos de los compañeros están dedicados a innovar productos, tanto en el campo textil, innovación de productos alimenticios. Entonces hay una demanda interna nosotros para también acceder a la tecnología, y eso es lo que nosotros hemos intentado hacerlo. Está el proyecto de la Universidad Estatal en este momento, Amauta-Huasi, pero todavía no hay ese salto. Queremos en eso impulsar, ¿no es cierto? Necesitamos más educación, porque también hay una cosa, los compañeros nuestros, los más jóvenes, se han dado cuenta de que no todo es exigirle al Estado. También queremos aportar, pero necesitamos una mano para tanto tecnología como capital para mejorar la producción. De acuerdo. Estamos, Pablo, ya en una etapa preelectoral, como lo mencionamos. El calendario electoral ya está determinado. ¿Cuándo serán sus votaciones o sus elecciones primarias y cómo van a realizarse? Bien complicado para nosotros del panorama. Tenemos hasta el momento 3 buenos candidatos dentro del movimiento indígena, ¿no? Está el compañero Salvador Quispe, exprefecto de la provincia de Zamora, diputado en 2 ocasiones también. Tenemos a Yacu Pérez, que fue presidente del Ecuarunari, dirigente en la provincia de La Suay y actualmente prefecto de la provincia de La Suay también. Y por último tenemos a Leonidas Diza, que la mayoría de la población le ha conocido a partir del mes de octubre, pero que también ha tenido un trabajo desde su juventud en la dirigencia de los movimientos y las organizaciones sociales. Para nosotros los 3 son importantes, ¿no? Ahora el proceso es, uno de ellos tiene que llegar a ser nuestro candidato, y en eso estamos trabajando para mantener la unidad. Según el calendario electoral, nosotros tenemos que cumplir entre el 9 de agosto al 23 de agosto las primarias. Acaban de aprobarnos el día de ayer el reglamento en el CNE, el reglamento para democracia interna de las organizaciones políticas, y con este reglamento hay varios cambios al interior de la forma en que nosotros llevábamos los procesos de democracia interna. Ahora hay que hacerlo vía telemática. Estamos viendo cuántos representantes para no poner en riesgo la salud de nuestros compañeros, pero las primarias se llevarán más o menos entre el 10 y el 11 de agosto al interior del movimiento. Gracias, Pablo. Históricamente los movimientos de masa tienen seguidores, tienen militantes muy leales que acuden a las convocatorias, y lo hemos visto sin duda. Pero luego esto no se ve reflejado en las urnas. ¿Cómo están pensando ustedes socializar además sus propuestas y cómo llegar a los demás electores con la situación que estamos viviendo actualmente? Para nosotros ha sido súper importante el acceder a las tecnologías nuevas de comunicación. ¿Ya? Hemos tenido un retraso, pero ahora digamos, las circunstancias mismo de toda esta pandemia, el encierro de cada uno de nosotros en los hogares nos ha hecho abrirnos un poco más de este espacio. Estamos entrando en las redes sociales con fuerza. Hemos visto un apoyo para nosotros que no hemos tenido antes. ¿Ya? Hay una organización tanto en apoyo al compañero Leonidas Diza, al compañero Salvador y al compañero Yacu, que no lo habíamos visto en redes sociales. Grupos en todos lados. Estamos esperando justamente el Consejo Político, esperamos que se dé el 15 de julio y arrancaremos con una campaña masiva para que la población conozca nuestras propuestas a nivel nacional. Muchísimas gracias, Pablo. Estamos con el tiempo ya. Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su agrado. La situación actual del país nos merece reflexionar si el Ecuador atraviesa por un proceso de inclusión social y apertura democrática, o si el fraccionamiento y dispersión política nos advierte sobre una seria debilidad en nuestro sistema de representación. En este escenario nos vemos obligados a responsabilizarnos y a conocer profundamente los movimientos políticos que estarán en las papeletas el próximo año, además de conocer profundamente
su historia, sus propuestas, sus intereses, también tenemos que saber reconocer su proceder. La realidad es compleja, es muy compleja para todos, así que necesita de los esfuerzos de todos los ciudadanos. Yo agradezco nuevamente a Pablo Mera por haberme acompañado el día de hoy y a ustedes los saludo hasta la próxima semana. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.